Brandon Moreno hace poco estuvo dando una entrevista donde le hicieron unas preguntas bien interesantes y él dio unas respuestas también bastante interesantes. En este video estaremos hablando un poco sobre las cosas que él dijera y voy a estar dando de ciertas cosas que él dijo mi opinión. Okay. La primera pregunta que le hicieron a Moreno en esa entrevista fue sobre la pelea que tuvo Alexa Grasso con Valentina Shevchenko. ¿Qué sentía él en haber presenciado que por primera vez una mujer mexicana se convierta en campeona dentro de la compañía, dentro de la UFC? A lo que Brandon respondió que al principio tuvo un poco de sentimientos encontrados porque él mantiene muy buenas relaciones con Alexa Grasso y también con Valentina Shevchenko, pero que después como que esa sangre mexicana ala, ¿no? Como que eso ala más en lo que son los sentimientos y que se sentía bien contento porque Alexa había logrado convertirse, como les dije, en la primera mujer campeona dentro de la UFC. Y que al final también sentía felicidad por su país, por las cosas que México está logrando dentro de esa compañía. Recuerden que hay varios campeones ya mexicanos, de hecho hay 3 campeones mexicanos y hay otros peleadores que están saliendo que son sumamente buenos. Dijo también que en el momento que Alexa ganó, hubieron varias personas que se le acercaron a él y le dijeron como felicidades, ¿no? Como lo que le estuvieron felicitando por esa victoria. Y él le respondía que él no tuvo nada que ver, que él no tenía absolutamente nada que ver con esa victoria, que todo fue gracias al entrenamiento de Grasso, que todo fue por la dedicación que puso Grasso. Que de hecho él estaba muy impresionado por esa estrategia que llevó Alexa a la pelea. Y estuvo haciendo también alusión Brandon a ese video que salió luego de la pelea entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Ese video donde Grasso está entrenando cómo reaccionar a esa patada giratoria de Valentina. Y que en la pelea lo había hecho con mucho éxito, que había logrado capitalizar ese entrenamiento para esa acción específica de Valentina. Brandon también mencionó el hecho de lo que les acabo de decir, que México está haciendo historia dentro de la UFC, que ahora mismo tiene 3 campeones en 3 meses y esto verdaderamente ha sido una locura. Luego, siguiendo el camino de las preguntas sobre esa pelea entre Alexa Grasso y Valentina, le preguntaron que qué le había dicho él a la campeona, o sea, después que había pasado todo, cuando él habló con Grasso, que qué él le había dicho. Y él le respondió que la había felicitado, que como les dije, estaba muy contenta por ella y muy contento por su país, por lo que están logrando de la compañía. Seguido a esto, Brandon Moreno dijo algo bien interesante y es el hecho de que cada vez hay más excusa para sentarse a negociar con la UFC el hecho de hacer un gran evento en México. Y ojalá que sea pronto o directamente, según Brandon, estaría muy bueno que fuera para septiembre, que más o menos es cuando él piensa pelear. Incluso dijo también que había tenido hace poco conversaciones con la misma compañía, con la UFC, para hacer dicho evento en su país. Y la respuesta que tuvo de la compañía fue positiva. O sea, la UFC está diciendo que sí, que muy probablemente ellos quieran hacer un evento dentro de México porque están viendo cómo se está abriendo ese campo, esas oportunidades para generar dinero a partir de las peleas en dicho país. Y aquí estoy sumamente de acuerdo con las palabras de Brandon Moreno. Es una realidad que la UFC debería aprovechar este momento, estos 3 campeones que han surgido ahora mismo de México en estos 3 meses, que son Yair Rodríguez, que es Brandon Moreno y que es Alexa Grasso. Y las peleas que se vienen para ellos, para estos 3 peleadores, son bastante buenas, bastante interesantes. Pueden marcar la carrera de ellos 3. Por ejemplo, en el caso de Yair Rodríguez, es un hecho de que va a pelear contra Alexander Volkanovski para unificar ese cinturón. Recuerden que él es el campeón interino de las 145 libras y Alexander Volkanovski es el campeón. Entonces él va a intentar unificar esos 2 cinturones y va a hacer una pelea que en mi opinión va a estar verdaderamente cerrada, verdaderamente espectacular y bastante vistosa, ¿no? Va a ser una pelea muy vistosa para nosotros los fanáticos. Por otro lado tenemos a la misma Alexa Grasso, que va a pelear muy probablemente contra Valentina Shevchenko. Le va a dar esa revancha a Valentina Shevchenko. Recuerden que al final de la pelea
La Shevchenko estuvo diciendo un poco que sí, que ella quiere esa revancha, que ella se sintió como que pudo haber hecho más, etc. Y es muy probable que esa pelea vuelva a ocurrir. Y en el caso de Brandon Moreno es muy probable que él defienda su cinturón contra Pantoja. Hay muchas probabilidades de que esta pelea ocurra y entre ellos dos ya hay una historia. Ellos pelearon en el 2018 y en esa ocasión Brandon Moreno salió derrotado por una decisión unánime. Sobre esta pelea me gustaría hacer un video, me gustaría estar hablando un poco en un video sobre lo que pasó en aquella pelea y sobre toda la evolución que ha tenido Brandon Moreno desde aquel entonces. Porque recuerden que para llegar a ser campeón, Brandon Moreno primero que todo ha tenido 4 peleas espectaculares contra el muy fuerte Figueiredo, que era un duro de esa división, era un campeón bien dominante. Y por el medio tuvo una que otra pelea, por ejemplo, con Kay Kara-France. Tuvo 2 de hecho. Y en la segunda, con aquella patada en el hígado que recuerden lo fulminó. Entonces me gustaría estar haciendo ese video con respecto a la evolución que ha tenido Brandon Moreno después de esa pelea con Pantoja. Otra cosa de la que Brandon Moreno estuvo hablando en esa entrevista fue de lo que había pasado en Brasil. Pues le preguntaron sobre lo mal que se había comportado la afición ahí con él. Moreno comentó que había sido una locura, que verdaderamente había sido una experiencia bien loca, ¿no? Porque él se había comportado de manera muy respetuosa, no solamente con Figueiredo en los careos, sino también en las conferencias de prensa. Incluso estuvo diciendo que había aprendido ciertas palabras o ciertas oraciones para lograr comunicarse con esa afición brasileña, ¿no? Había aprendido a hablar una que otra cosa en portugués para dirigirse directamente a los aficionados brasileños. Y esto es algo que desde mi punto de vista es real. Brandon Moreno es un peleador, es una persona que se mantiene muy respetuosa, es sumamente respetuoso en todos los ámbitos. Siempre que hay una pelea y hay que hacer una promoción, él se mantiene bastante respetuoso. Él no hace mucho trash talk ni nada de esto. Incluso en los careos él no es de los que empuja, siempre ves que él hace como un corazón, ¿no? En las conferencias de prensa, cuando le preguntan algo sobre su contendiente, puede decir, yo qué sé, que él es mejor que el otro en X o Y cosas, pero no ataca directamente al peleador, no se mete con su familia, no es algo que él haga. Incluso no se mete nunca con la afición. Él no es como Colby Covington. Recuerde que Colby Covington aquella vez en Brasil hizo aquella locura, se metió con todo el público, qué sé yo, y lo abucharon, le tiraron cosas. Ahí, excepto lo de tirar cosas, lo que le abucheen y eso, yo lo veo bien. Pero Brandon Moreno verdaderamente no se merecía tanto gesto grosero por parte de esa afición brasileña. A pesar de todo esto, Brandon, en esa entrevista que él dio, ¿no? En esta entrevista que les estoy hablando, él sabe que todo esto que ocurrió es parte del juego, no es parte del ambiente de las peleas, pero que para él no era nada personal, que él solamente intentó recuperar su cinturón y lo logró. Otra pregunta bien interesante que le hicieron fue sobre ese puesto número 1 de los libra por libra que ahora mismo está ocupando Jon Jones, después que él regresó y capitalizó su regreso convirtiéndose en el campeón de los pesos pesados. Brandon Moreno respondió que desde su punto de vista, desde su opinión, él creía que quizás Jon Jones debió haber hecho una pelea más, mínimo ganar una pelea más para que lo colocaran en esa posición como número 1 por encima de Islam Makhachev y por encima de Alexander Volkanovski. Pues él había estado un largo tiempo fuera de la UFC, pero que también en contraposición él creía que hay argumentos claros para ponerlo en ese puesto número 1, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que hace 3 años él era el campeón indiscutible de las 205 libras. Y no solamente hace 3 años, sino que él lleva una carrera extensa en esas 205, en esa división de las 205, y que había sido sumamente dominante. Incluso también que hace 3 años él era el número 1 en ese puesto libra por libra. Entonces que quizás si estuviera bien. También otro argumento bien importante que dijo Brandon Moreno es el hecho de que después de 3 años de inactividad, Jon Jones había regresado a la jaula y había demostrado frente al número 1 de la división de los heavyweight que él era mucho mejor, que era superior. Lo finalizó en solamente 2 minutos y 4 segundos de la pelea. Y esto es algo bien interesante porque recuerden que Ciryl Gane vino, o sea, en el pasado, cuando él tuvo otra pelea por el campeonato, la primera pelea por el campeonato que él tuvo, que fue contra Francis Ngannou, fue una pelea que él sí logró mostrar un poco de su juego, ¿no? A pesar de que Francis Ngannou llevó la pelea al suelo y lo dominó ahí, gracias a eso, las tarjetas de los jueces pues se la llevó.
pero fue una pelea mucho más cerrada de la que fue contra Jon Jones. Aparte, Ciryl Gane venía de ganarle a los 5 mejores de esa división, a los 5 primeros que están en el top de esa división de los heavyweight. O sea que Jon Jones lo que hizo fue una brutalidad. Hizo parecer que la pelea era fácil, hizo parecer que Ciryl Gane era un amateur. Nosotros en este canal hicimos varios videos sobre eso. Brandon también habló sobre lo que había dicho Ciryl Gane antes de esa pelea, lo que estuvo declarando Ciryl Gane, que era un poco perezoso, que él no entrenaba entre campamentos. Hay una cosa bien interesante y es que la entrevista de la que le estoy hablando se la hicieron a Brandon Moreno parece que era un gimnasio, se veían atrás unas cuerdas de un cuadrilátero, o sea que Brandon Moreno en ese momento estaba entrenando. Y él dijo que, como les dije antes, que era una pérdida de tiempo no entrenar entre campamentos porque, por ejemplo, él, a pesar de que no tiene un rival oficial, es muy probable que sea Pantoja, pero hasta ahora no hay nada oficial, no tiene ni rival ni fecha oficial para competir. Y a pesar de esto, él está entrenando, él sigue entrenando como un loco. Y esto me recuerda un poco también a la filosofía de Khabib. Que Khabib también decía que no importa si tienes pelea, si no tienes pelea, si tienes que hacer un campamento para X peleador, que no importa, siempre hay que estar entrenando, hay que mantenerse al 100%. I had a purpose. I wanted to be one of the best basketball players to ever play. And anything else that was outside of that lane, I didn't have time for. Y para rematar esa entrevista, Brandon Moreno dijo algo bien interesante sobre eso, y es que entrenar siempre, entrenar al 100%, mantenerse siempre al más alto nivel es lo que te diferencia, es lo que diferencia a los campeones del resto de la división. Y yo aquí sigo muy de acuerdo con Brandon Moreno. La verdad que la diferencia entre un campeón y el resto de los contendientes es, entre otras cosas también, es un papel fundamental lo que es el entrenamiento. Entrenar más que los demás también te da cierta ventaja a la hora de las peleas, ¿no? Eso es lo que diferencia realmente a un campeón del resto de la división. Esto es una realidad desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.